Y señores, como vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a hablar de lo que dicen las autoridades con respecto al alza de los precios. Recuerden que al inicio del programa comentamos algunas informaciones del equipo de análisis del Banco Central, donde con la variable, por ejemplo, de lo que significan los fletes para determinar el costo de un producto, en el caso de lo que tienen materias primas importadas o sencillamente de lo que son productos importados. Y el aumento de los fletes en 300, en 400%, es algo que realmente impacta. La propuesta del Banco Central es que volvamos al 2020, es decir, esos precios de flete, con la garantía de que al consumidor le lleguen los productos a los precios de antes, de que ese sacrificio que implicará, si se acogiera la medida, es para que se beneficien la población en sentido general y sobre todo la más desposeída, que no tiene cómo hacerle frente a la carestía de precios. Por otro lado, el ministro de Agricultura al respecto dice que lo peor que puede pasar es que haya desabastecimiento de productos y que hasta este momento no ha habido escasez. Y también afirmó que la producción agropecuaria se ha mantenido durante la pandemia y dice que muchos sectores pretenden aprovechar la crisis internacional de precios. Esto pueda que tenga alguna explicación lógica, en el sentido de que, bueno, es inocultable que los precios han aumentado. Por lo menos hay ese reconocimiento, porque decía que el propio ministro decía antes que no, que solamente algunos productos habían aumentado de precio, cuando sabemos que lo de la canasta básica y los que no son de la canasta básica han aumentado. Obviamente, la semana pasada Ramón nos mostró un cuadro de cómo han aumentado los precios y la inflación de los países del área luego de la pandemia. Y en otros países que también importan productos, que también se han visto aumentados los fletes, la inflación no ha sido tan alta como en nuestro país. Por ende, hay algún otro factor digno de analizar que está provocando esa escalada de precios en el país, porque no todos los productos que nosotros consumimos son importados. Así es que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, reconoce que hay una incomodidad por el alza de los precios, pero que no ha habido escasez. Pero como quiera es malo, los productos están ahí, pero si la gente se limita y no puede comprarlo porque es tan caro, es tan grave como si hubiera escasez. Pero también, por un lado, también se vale el argumento porque generalmente los comerciantes, cuando tienen que aumentar los precios, dicen que el producto escasea y que por eso se incrementa su costo, pero en este caso no ha ocurrido así. Los productos están ahí, se está sembrando, se está cosechando, se está importando y habrá que ver qué es lo que va a pasar, porque él dice que no siempre se puede pretender vender con márgenes de ganancia de 20, 30 y 40%. Él dice que él es un productor y hay momentos en que tiene que vender hasta por debajo del costo también. En las buenas épocas del año me permito vender caro. El tema es que no queremos que ni que se venda caro, ni que los empresarios, los comerciantes pierdan, sino que se venda al precio justo a la población y que seamos empáticos. No se puede hacer especulación con los precios en momentos en que todo el mundo sabe que las empresas que están abiertas están luchando por mantenerse abiertas y por sobrevivir, y porque en algunos casos de las que son medianas y pequeñas, que el gobierno siga aplicando medidas que le puedan favorecer para poder continuar abiertas. Entonces, él dice que solamente en el país se han sembrado unas 200,000 tareas de maíz. Vamos a ver que esas cosechas lleguen a tiempo y lleguen bien y que realmente pueda haber una disminución en los precios. Decíamos al principio que eso es raro. En nuestro país la tónica es que lo que sube no baja. Pero esperemos que en esta oportunidad
Si el gobierno quiere tomar el toro por los cuernos y averiguar bien qué es lo que está ocurriendo, además del factor internacional y cómo poder mitigarlo, puede hacer las gestiones del lugar para que en el caso, como dice el ministro de Agricultura, hay empresarios, comerciantes que quieren tener una ganancia excesiva, pues que eso se regularice y que hagan una profunda investigación y hasta una intervención en caso de ser necesario para mitigar el problema. Otra situación, señores, que refiere la prensa nacional en el día de este lunes 28, no solamente es cómo están los hospitales repletos, la demanda de servicios con el caso de pacientes con COVID, es el tema del alto costo de las medicinas que implica la enfermedad y el retraso de los seguros. La prensa relata el caso de una señora que su pariente necesitaba la autorización de un medicamento y estaba en estado crítico, necesitaba ese medicamento y que cada ampolla costaba 16,000 pesos. Y el seguro duró 3 días para aprobárselo. En este caso de COVID, los seguros tienen que dar una respuesta rápida, ya sea que cubran o que no cubran. Porque un paciente en estado de gravedad no puede esperar ni siquiera 24 horas para que le apliquen el medicamento. Tiene que ser aplicado de inmediato, no, y mucho menos 3 o 4 días para dar respuesta. Y la gente está con el grito al cielo. El precio del Remdesivir oscila entre 10,000 y 18,000 pesos, dependiendo del establecimiento, de la farmacia en que acudan. Y entonces esto pues realmente hace que la letalidad aumente. Yo no quise comentar el tema de la letalidad porque entiendo que debe haber un error en la cifra que ofrece un periódico y porque la encontré demasiado alta. Nosotros nos habíamos mantenido con unos niveles de letalidad de los más bajos de la región. Y hay un tema en ese sentido. Entonces, mientras Salud Pública reporta solamente 707 nuevos casos del COVID, los hospitales están repletos, las clínicas, y el aumento de la positividad de casos de la enfermedad en provincias que antes no tenían casos. Apenas unas 6 o 9 provincias, después llegamos a 12, tenían casos de COVID. De forma que fueran significativas. En otras provincias habían 1 o 2 casos. El tema es que se está extendiendo a toda la geografía nacional. Qué bueno que se está vacunando hasta casa por casa en toda la geografía nacional. Y estamos esperando que dé resultado. Que hablen y que nos expliquen, como pregunta el Listín Diario hoy, qué es lo que está ocurriendo, que mientras más vacunamos, mientras se hacen más campañas, mientras tenemos más de 1 año en estado de emergencia y vamos de toque de queda en toque de queda, seguimos teniendo casos, mucho más casos, seguimos teniendo las diferentes variantes. Hay quienes opinan en las redes sociales de que ya tenemos en el país la Delta, que es bastante peligrosa, que es más letal, más mortal, de más contagio y que puede confundir mucho, porque no tiene los síntomas tradicionales del COVID que conocemos, pérdida del olfato y del gusto, sino que y tos, sino que se presenta como diferente. Pareciera como una gripe leve, pero es más contagiosa, más letal y tumba rápidamente a las personas. Es decir, que tenemos que estar muy, muy alerta. Qué bueno que el gobierno tomó la medida de pedir PCR a las personas que entran, a los viajeros que entran al país de algunas nacionalidades. Ojalá que pueda ser de todas las nacionalidades, porque para salir de nuestro país las líneas aéreas nos exigen que tenemos que llevar una PCR.
y para entrar a determinados centros hospitalarios y determinadas empresas y negocios en Estados Unidos exigen también llegar allá y tener otra PCR, aunque ya estemos en ese país. Entonces, cada día esto es retador, lo que está ocurriendo en el país. La comunidad científica internacional, mundial, trabaja en tiempo real 24 horas, tratando de dar respuesta a una enfermedad que en cierta forma con esta variable es nueva y que sigue mutando con nuevas cepas que lo que teníamos como tratamiento en el día de hoy o hace unos días, de repente ya mañana no sea el efectivo y hayan que hacer cambios. Hasta ahora las firmas de las vacunas más conocidas como la Pfizer y la AstraZeneca ya han hablado de la posibilidad de un reforzamiento, de un refuerzo 6 meses o 9 meses después de haberse puesto las 2 dosis de vacuna para hacerle frente a las variantes del coronavirus que estamos viviendo actualmente. Habrá que esperar lo que dicen los organismos internacionales, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también la experiencia de investigaciones particulares y de cada país para conocer si lo que hemos estado haciendo realmente funciona, qué pudiera estar boicoteando el proceso. Y lo que queremos es, caramba, que esa curva se aplane, pero que se quede plana, porque en algunos momentos hemos tenido picos y hemos bajado y hemos dicho hasta que el COVID está controlado, pero eso no es cierto y ningún país lo ha logrado. De hecho, el país que se tenía como referencia, que era Israel, que ya hasta habían dicho sus autoridades que en lugares al aire libre y en algunos techados pudieran librarse del uso de la mascarilla, porque estaba estabilizado. Oh, sorpresa, días después de ese anuncio volvieron hacia atrás, porque en niños en las escuelas comenzaron a contagiarse y a contagiar a adultos. Entonces, nadie puede cantar victoria, ni estamos del todo claros qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué funciona y qué no funciona. La recomendación más importante es guardar distancia, la higiene y mantenerse atenta a las informaciones que se emanan cada día, porque lo que hoy parece certero y mañana puede que no lo sea. Lo que hoy es recomendable y que nos estemos tranquilos, mañana puede ser inquietante. Es decir, que estamos frente a una enfermedad muy, muy cambiante. Bueno, señores, y desde el pasado jueves, las redes sociales y la prensa en sentido general se hizo eco de la situación que vivió el ex procurador general Jean Alain Rodríguez al momento de intentar salir fuera del país, que fue impedido por las autoridades migratorias dominicanas. Inicialmente alguien tomó la foto y daba cuenta de que iba a salir a través de la línea aérea Spirit y después compró otro vuelo porque tuvo un problema la aeronave. Sin embargo, se le impidió salir del país. Toda clase de conjeturas durante el fin de semana. Y la prensa en estos momentos está reseñando que Jean Alain Rodríguez dice que hay una persecución en su contra y que se pone a disposición de la justicia. Se especuló todo tipo de información en el fin de semana de por qué el impedimento de salida y él declara que solamente el impedimento de salida es posible con una orden de un juez y con una medida de coerción y que él no la tiene. Obviamente este caso, inmediatamente el gobierno se desligó y dice que el Ministerio Público es independiente. Y ya veremos en el día de hoy porque se supone que habrá muchas informaciones al respecto. Señores, gracias por su fidelidad. La invitación, como siempre, para continuar con Telesistema Dominicano y su programación que conjuga el entretenimiento, la información y la educación.
Que pasen un excelente día y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.